Arratsalde-on, buenas tardes. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque no me había dado cuenta, me tenían tan abstraída viendo bailar que no me he dado cuenta que los miembros de la mesa se han puesto de pie. Mis disculpas, porque no sabía que había que hacerlo y no me he dado ni cuenta. Bien, dicho esto, en primer lugar lo que quiero es, ilustrísimas autoridades y Encarna, darles las gracias a todos por haberme invitado a estar aquí. Deseo agradecer sinceramente que me hayan encargado esta última clase, por decir así, porque estoy contenta de poder celebrar precisamente con todos vosotros, colegas ya hoy en día, este rito de paso que supone pasar precisamente de estudiantes a profesionales. Y evidentemente también contenta de compartir con todas vuestras familias y amigos este momento, me supongo, tan especial como es lógico. Termina una etapa, supongo que con sus luces y sus sombras, como todo en esta vida, en la que estoy segura que habéis invertido muchísimo esfuerzo. Pero esto os ha conducido precisamente no solo a la obtención de un título, que es importantísimo, sino también a la adquisición de un estatus, desde mi punto de vista, casi tan importante como el propio título, que es el de ser profesionales de la enfermería, enfermeras y enfermeros, con todo lo que ello conlleva. También con sus luces y con sus sombras, ya lo sabéis, pero que implica realmente una extraordinaria oportunidad, la de poder desarrollar la actividad profesional de enfermero y enfermero desde el profesionalismo que estoy segura que habéis ido interiorizando a lo largo de estos años de la carrera, y no solamente desde esa sensación, de ese sentimiento de ser profesional, de pertenecer a un cuerpo, sino también desde la expertía, desde la virtud, desde esa virtud no del violinista, sino desde esa virtud de la enfermería, que desde luego puede llegar a sonar igual de bien. Ayudar a las personas es algo que puede que alguien se pregunte, eso dicen las enfermeras y enfermeros que hacen, pero ¿en qué les ayudan? Fíjense, para aquellos que a lo mejor no conocen tan de cerca la profesión como nosotros, por resumir, yo les diría que hacer enfermería es ayudar a las personas a vivir, e incluso a morir si es necesario, pero fundamentalmente a vivir, a echarle vida a los años y, bueno, y años a la vida en la medida en la que esto sea posible, pero fundamentalmente las enfermeras y enfermeros lo que hacemos es ayudar a las personas a vivir. Porque las personas que estamos, los profesionales que estamos en el mundo de la enfermería, tenemos grandes oportunidades de movernos y de transitar por ámbitos interpersonales, por ese ámbito de lo humano que engloba los sentimientos de las personas. En ocasiones, además de sentimientos elevados a la enésima potencia, como es en los casos en que nuestra relación se establece con personas que sufren, que lloran la pérdida de algo o de alguien y que, sin embargo, también ríen, tienen esperanza y hacen proyectos. Y ahí estamos nosotros también, precisamente para apoyarles, aconsejarles si es necesario y, por supuesto, ayudarles. Todos ustedes, todos vosotros, queridos colegas, saben ya perfectamente lo que es el cuidado. Ese cuidado con mayúsculas que nos permite diferenciarlo del resto de actividades cuidadoras que todos hacemos. Y también saben que cuidar implica respetar, aceptar al otro, aceptarlo en todas sus dimensiones, además, con sus creencias y valores, sus virtudes y sus defectos, sus momentos tranquilos y sus momentos agitados, y además aceptando las decisiones que esas personas pueden tomar independientemente también de nuestras propias creencias y valores. Porque cuidar, como cuidamos los profesionales de la enfermería, significa establecer un tipo de relación de ayuda que permite a las personas movilizar sus recursos y crear condiciones favorables para precisamente su desarrollo, contribuyendo a favorecer su crecimiento personal. Y eso no es fácil, se lo aseguro, pero por otro lado también es fantástico. Es duro. Yo recuerdo que cuando yo cuando yo dije en mi casa que quería estudiar enfermería, en mi casa no les gustó mucho,
Me decía, me acuerdo, mi padre, pero si tienes notas para estudiar medicina, ¿por qué no estudias medicina? Y bueno, pues yo tenía muy claro que lo que quería era ser enfermera. Seguro que más de uno le ha pasado lo mismo. Pero además es que me decían, pero con lo que tienen que trabajar las enfermeras, como si los médicos no trabajaran, claro. Bien, pues después de 40 años, como han dicho en la presentación, aquí estoy, encantada y feliz de haber sido y de continuar siendo, evidentemente, enfermera. A mí me encantaría que dentro de 40 años cada uno de ustedes, cada uno de vosotros pudiera decir exactamente lo mismo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y a veces nos quemamos. Pero cuando se recapacita y se piensa, sobre todo en una vida pasada, como tengo yo la oportunidad de recapacitar en estos momentos, realmente van a encontrar que hay elementos en los que se han disfrutado y se ha sido muy feliz ejerciendo la profesión. Pues bien, en este contexto, en esta etapa de final y principio de otra, me ha parecido que podía ser interesante preguntarnos, bajo el título de esta intervención, Diseño de un futuro, sobre las expectativas de futuro para las enfermeras y los enfermeros como profesión y como disciplina. ¿Qué será de nosotros? O mejor dicho, ¿qué será de vosotros? Así que pasen 15 o 20 años. Si recordáis, Lorca decía, así que pasen 5 años, nosotros vamos a llevarlo un poquito más para adelante. El 23 de junio se cumplen, el 23 ahora, dentro de nada, se cumplen 40 años de la incorporación de los estudios de enfermería a la universidad. Y en todo este tiempo podemos asumir que ha habido avances y retrocesos, luces y sombras, como antes decíamos, que en líneas generales nos han hecho crecer y obtener importante grado de desarrollo profesional. Sin embargo, en mi opinión, la enfermería actual, en nuestro contexto, pasa por una situación un poco compleja. No voy a decir mala, ni mucho menos, pero sí que es compleja. Y viene marcada por diferentes circunstancias, diferentes elementos que yo he intentado sintetizar como en 3. En primer lugar, y en el ámbito laboral, en lo que al ámbito laboral se refiere, esta situación compleja viene marcada por la escasez en las plantillas y en el desempleo o el empleo precario. Ya lo sabéis. El presidente de nuestro Consejo General, el profesor González Jurado, publicaba en 2015 un informe sobre la gravedad de la situación de las enfermeras y enfermeros españoles por los incumplimientos de las administraciones sanitarias, cuestión que en estos momentos todavía no está completamente resuelta. En el ámbito de la gestión, también esta incertidumbre aparece representada por la inestabilidad y las dificultades derivadas de la crisis económica, afortunadamente de la que estamos saliendo, y probablemente también del cambio de prioridades que en ocasiones, no digo siempre, no digo aquí, pero las autoridades políticas tienen acerca de lo que entienden que ha de ser el bienestar de los ciudadanos. Y en el ámbito educativo pasa lo mismo, también hay incertidumbre, porque están cambiando continuamente el panorama. Hace poco tiempo estaba en Barcelona, en el Congreso Internacional que ha habido del Consejo Internacional de Enfermería, del CIE, y en una de las conferencias se dijo que, pues que la Unión Europea estaba queriendo unificar todos los planes de estudios de enfermería, porque, como sabéis, hay diferentes niveles dentro de la Unión Europea y diferentes contextos académicos todavía, y que están queriéndolo hacer. Y ya nos dijeron, nos lo dijo un vicerrector de la Universidad de Barcelona, y dijo, parece ser que a corto plazo va a ser preciso volver a modificar los planes de estudios de enfermería, entre otros planes de estudios, pero bueno, a nosotros los que nos afectan, para adaptar nuevamente los estudios en toda Europa. Realmente estos cambios hacen que la mirada hacia el futuro no sea mala, no es momento además, ni mucho menos de decir cosas en negativo, pero sin embargo sí que pueden ser de prestarles atención. Lógicamente hay que mirar con esperanza, y hay que mirar con esperanza hacia el futuro, a los próximos años que la profesión enfermera seguirá recorriendo.
y que espero que al menos ese recorrido tenga los frutos, si no completos, pero sí parciales y similares a los que desde hace 40 años o en el transcurso de estos 40 años tenemos en la actualidad. ¿Cómo será la enfermería del futuro? La verdad es que yo a veces sí que me lo pregunto. Me lo pregunto ante las evidencias estas que he comentado. A ver, ¿habrá enfermería? Supongo que enfermería seguirá habiendo, pero ¿habrá personas como nosotros que seguirán ejerciendo la enfermería con nuestro nivel, con nuestro estatus, desde nuestra perspectiva profesional? Profesional, insisto. Bueno, yo creo que no es una pregunta baladí y que de vez en cuando conviene pararse un poquito a pensar en ella. La irrupción de las nuevas tecnologías ha llevado a transformar profundamente el mundo del trabajo. Esto todos lo sabemos. De manera que han desaparecido algunas de las ocupaciones profesionales de nuestro entorno y han surgido otras nuevas. Hay nuevas carreras, también lo sabemos todos, que dan respuestas a las cambiantes necesidades del mercado. El periodista Carlos Fresneda, del Mundo Laboral, ya en enero del 2016 decía que el 47% de los empleos estaban en alto riesgo, de ser automatizados, es decir, de desaparecer y de cambiar a las personas por máquinas, por robots. La especialización extrema, por ejemplo, en el campo de la salud también influye en este panorama. ¿Habrá enfermeras? Lo que hacemos actualmente las enfermeras, como antes he dicho, ¿seguirán haciéndolo profesionales similares a nosotros? Hay muchas voces que alertan sobre estas cuestiones y dicen que las profesiones que prosperen lo harán porque ofrezcan un plus de creatividad. Un plus de creatividad, es decir, porque sean capaces de solucionar problemas, pero problemas difícilmente previsibles. Aquello que sea previsible se solucionará posiblemente o con máquinas o con procesos de trabajo para los que no será preciso el estatus, el grado, el conocimiento del profesional. Insisto en el término profesional. Va más allá de la simple actividad. El sociólogo alemán Ulrich Beck, en su libro Un nuevo mundo feliz, la precariedad del trabajo en la era de la globalización, trazaba ya, hace pocos años, un panorama definido precisamente por la tecnología, la economía y el cambio de paradigma del estado de bienestar y de la salud y la enfermedad, y en el que auguraba que probablemente solo las ocupaciones de relación personal, bueno, en nuestro caso damos ese perfil, no serían sustituidas por máquinas. Bueno, y podemos decir menos mal, ¿verdad? Pero quizás esta cuestión debería de llevarnos a la reflexión, de preguntarnos ¿hacia dónde vamos con la apresurada tecnologización que hemos emprendido y con la transformación de los valores sociales impregnados actualmente de matices económicos e industriales? Espero estar siendo capaz de quererles transmitir estas ideas. En mi opinión, para que los profesionales enfermeros podamos seguir dispensando cuidados profesionales, será necesario reunir una serie de capacidades, de características, que yo también, por sintetizar, he agrupado en 4. Debemos ganar visibilidad. Y ahora explicaré por qué. Debemos ejercer un liderazgo en el mundo de la salud. Debemos dominar la técnica, cómo no, e innovar. Y debemos ser adaptables. Para ganar visibilidad, ¿qué hacemos? Las enfermeras y enfermeros a veces nos quejamos de la falta de consideración social que acompaña a nuestro ejercicio. Y no hay más que recurrir a los medios de comunicación para observar que en un campo tan multidisciplinar como es el campo de la salud, en la mayoría de las ocasiones, no voy a decir que siempre, pero suele haber un protagonista único, un protagonista, quedando los demás en la oscuridad o, en el mejor de los casos, amparados por el resplandor de la acción médica. Muchas veces se ha afirmado que necesitamos campañas de promoción de la enfermería que se deberían poner en marcha en los medios de comunicación a través de las instancias, digamos, de representación oficial.
cosa que no pasa, pero no solamente no pasa, sino que no pasa tampoco o no se lleva a cabo de una forma sistematizada por parte de nuestras autoridades profesionales. Pero es que incluso quizás nosotros tampoco hacemos el esfuerzo de ofrecer una imagen que satisfaga, que convenza, que estimule, que anime al usuario de nuestra acción profesional. Comunicamos a nuestros ciudadanos solamente cuestiones problemáticas que afectan a los profesionales, pero que me temo no consiguen interesar a las personas a las que cuidamos, probablemente porque no sabemos explicar en qué coinciden nuestros problemas y su bienestar. El reciente conflicto de la prescripción enfermera, por ejemplo, yo creo que es bastante paradigmático. Hemos peleado y hemos dicho y hemos hablado en los medios de comunicación defendiendo nuestro derecho a prescribir y defendiendo nuestra capacidad prescriptora. Pero, sin embargo, he visto muy pocos argumentos que pusieran a los usuarios precisamente en el centro de esta situación. Habría que empezar diciendo cuál es la ventaja de la prescripción enfermera para los usuarios de los cuidados enfermeros, no para las enfermeras. Ya sabemos que estamos capacitadas, ya sabemos que podemos tener derechos, que podemos intentar ejercer esos derechos, pero eso al usuario no le llega. No debemos de transmitir nuestros problemas, debemos de hacerles llegar que esos problemas que podamos tener en algún momento, laboral, profesional, del tipo que sea, les repercute a ellos. Por eso hay que poner a la persona, al usuario, al paciente, al cliente, en el centro precisamente de nuestras preocupaciones y transmitirlo de esa manera. En mi opinión, este es el punto central, ya que la visibilidad y la consideración social se gana probablemente sin argumentos de forma clara acerca de los beneficios de las personas que los decimos, sino que se ganan precisamente poniendo de manifiesto los beneficios de las personas a las cuales nosotros cuidamos. Ganar visibilidad significa tener poder de representación individual y colectiva. Lo primero de todo, nombrarnos como enfermeras y enfermeros capaces de solucionar los problemas que tienen las personas que acuden a nuestros centros asistenciales y ponernos en esa situación de expertía, en lugar de dejarnos ser, que a veces también nos pasa. A mí me gustaría que nos pasara a vosotros, dejarnos ser un eslabón más, el engranaje, una parte más del engranaje de una empresa de salud. En definitiva, en cuestión de visibilidad, se trata de comunicar, como digo, pero comunicar poniendo como centro de esa comunicación a los usuarios de nuestros servicios, de nuestros cuidados enfermeros. Decía ejercer liderazgo también. En nuestro mundo laboral también oímos muchas veces frases que reclaman para las enfermeras autonomía y liderazgo en los cuidados. Sin embargo, por el contrario, a veces lo que vemos en realidad es que algunas parcelas de las labores enfermeras están siendo ocupadas. Una amiga mía, María Paz Mompar, dice de forma insidiosa, yo no me atrevo a decir tanto, pero ocupada por otros profesionales sin que se demuestre que generan más calidad de atención. Es decir, yo no sé si os habéis dado cuenta, y cuidado, yo no le quiero quitar el trabajo a nadie, pero farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, por supuesto, auxiliares en todos los ámbitos del mundo de la salud, están realmente ocupando espacios que son en realidad de la enfermería, de los profesionales enfermeros. La verdad es que todos necesitamos trabajo y, como digo, yo no voy a quitarle el trabajo a nadie, pero realmente a mí me da que pensar esto de que algunos han encontrado en el nicho laboral de los cuidados enfermeros, un filón de ocupación para todos ellos. Al final, las enfermeras y los enfermeros nos vamos a quedar relegadas a esas labores que decíamos en mi época, que lo que las enfermeras hacíamos poco menos que era pinchar y curar. Bien, no crean ustedes que yo no defiendo, por ejemplo, el trabajo en equipo, ni muchísimo menos. Al revés, siempre he sido una defensora del trabajo multidisciplinar.
pero entendiendo siempre que el trabajo multidisciplinar, el trabajo en equipo, ha de conjugar armónicamente las labores, las entidades profesionales de cada uno de los miembros que forman ese equipo profesional. Y también les decía dominar la tecnología, innovar. En cuestión de tecnología, ya he comentado antes que cada vez se está sistematizando más el trabajo, es más eficaz, es más efectivo, es menos caro en ocasiones, pero sin embargo, en la relación con los pacientes no garantiza con toda seguridad, no garantiza sin la presencia de la persona, sin la presencia del profesional, la calidad y la seguridad de esos destinatarios de esa atención sanitaria. En ese sentido, juega un papel importante la investigación, ya que solo la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos, solamente de eso pueden surgir precisamente las ideas innovadoras que apoyen precisamente esas tecnologías y que pongan de manifiesto la labor enfermera también en esos ámbitos. El uso y el dominio de la tecnología aparejada al ejercicio profesional es ya una realidad en la mayoría de nuestros entornos de trabajo, pero existen todavía reticencias que sería necesario solucionar en un futuro. Las enfermeras y su trabajo no pueden más que ganar con la utilización de la tecnología adecuada, que hace gestionar mejor el tiempo, trabajar de forma más segura y comunicarnos más ágilmente con los pacientes y con los demás trabajadores de nuestro entorno. Por eso, no hay que decir que no a la tecnología, pero hay que ponerla en el lugar realmente que le corresponde. Hay una corriente de pensamiento que me gusta mucho, preocupada por sustentar lo que se da en llamar un humanismo tecnológico. Son muchas personas las que compartimos la esperanza de ese humanismo tecnológico, donde los seres humanos acertemos a utilizar la técnica y la tecnología poniéndola siempre al servicio de los demás, donde no se separe tecnología de humanismo, donde se unan ambos términos para lograr una interrelación. Y volvemos, lógicamente, a lo que antes os decía, el utilizar la tecnología pero sin perder nuestra propia identidad. Desde esa perspectiva, precisamente, de ese humanismo tecnológico, de esa enfermería. Y por último, decía que también era necesario ser adaptables. La verdad es que la adaptabilidad se alcanza, o mejor dicho, es un condicionante para que se cumplan estas condiciones anteriores que he dicho, el de la visibilidad, el liderazgo y el dominio de la tecnología. Porque ser visibles requiere cambiar la imagen de acuerdo con los logros y las necesidades sociales. Mantener el liderazgo precisamente hacer de esto un elemento acorde también a la sociedad. Y dominar el conocimiento y la tecnología es utilizar de forma adecuada esos instrumentos también cambiantes. Luego, entonces, que no nos dé miedo ser adaptables, que no pensemos, que no nos quedemos anclados ni en unos conocimientos, ni en unas actitudes, ni en unos comportamientos. Hay que cambiar. Y hay que adaptarse realmente a lo que se necesita, a lo que necesitan los usuarios, los pacientes, los clientes, destinatarios de nuestros cuidados enfermeros. Ser adaptables, decía también una amiga mía, es una forma de estar en el mundo actual que es abierto, multiforme y variado. Y así debemos ser, pero sin perder la esencia de nuestra labor profesional, el cuidado, y lo repito, centrado en las personas. El inmediato futuro cambiante y probablemente impredecible, eso está claro, requerirá de todos nosotros un alto grado de adaptabilidad. Los sistemas, los trabajos, los problemas están cambiando aceleradamente y las enfermeras y enfermeros debemos estar muy atentos a estos cambios sociales, económicos, tecnológicos, buscando constantemente, como antes he dicho, una adaptación que nos haga seguir siendo eficaces, necesarios y productivos con relación a las personas. En fin, el panorama planteado nos lleva a una provisión del futuro, en realidad de un futuro muy cercano ya, no muy distinta de la actual, pero sobre todo con unas perspectivas que requieren de atención. Yo os diría,
por Dios, no os mimeticéis cuando empecéis a trabajar con lo que tenéis a vuestro alrededor. Buscar formas, aportar algo más que la mera técnica, el mero trabajo responsable, digamos, desde el punto de vista burocrático. El etos, el ejercicio ético de la enfermería, no pasa por el etos burocrático, el ser puntual, el ser cuidadoso, el ser meticuloso. Pasa por el etos profesional, es decir, el ser todas estas cosas, pero desde el profesionalismo, desde el querer aportar más, desde el atender a las personas en cada uno de los momentos que sean necesarios, que ellos requieran. En fin, no quiero entretenerme más, creo que me pasa un poquitín de tiempo. Simplemente quiero desearles un futuro estupendo. Quiero también que disfruten con la enfermería, y porque lo que tienen en estos momentos en las manos, en sus manos como profesionales, son personas deseosas de ser queridas y abrazadas, entre comillas, de modo simbólico, precisamente por todos vosotros. Felicidades por el final de vuestra carrera y mis mejores deseos de éxito profesional. Y lo mismo le digo también a las familias de ellos. Mucha suerte y mis mejores deseos también de felicidad para todos. Muchas gracias.